El siguiente programa es una presentación de Ministerios en Línea, dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo. Ante la resolución de problemas de otras personas o propios, debemos orar. Y también observar que probablemente la solución está en nuestras manos. En Línea con Dios, con Claudio Bustamante. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba. Debemos orar siempre. Nos enseña la palabra aquello, tener vidas de oración, pero que nunca la oración se presente como una excusa para no actuar, para no hacer lo que debemos hacer, más si todavía la solución para aquellos que nosotros decimos que vamos a orar ya está en nuestras manos. Debemos ser sabios, debemos imitar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que nos enseñó a vivir la vida como debemos. Ser solución a problemas de otros, por supuesto. ¿Y cuántas de esas situaciones hoy día podríamos ya resolver o ayudar para su solución? Claro, nos va a traer un poco más de esfuerzo, pero también será de más bendición. Ser solución. Y no quizás dedicarnos a orar por lo que ya podemos resolver. Siempre debemos de orar, insisto, destacamos eso, porque en este programa queremos incentivarle para que vivamos vidas de oración, pero que también esa oración se traduzca en acciones de una vida práctica, de una vida que ejercita lo que la palabra del Señor nos enseña. ¿Sabe? Vivimos en medio de una sociedad que tiene problemas, una sociedad aproblemada. Nosotros, de hecho, tenemos nuestros propios problemas. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Lo encontramos en Juan capítulo 16, versículo 33. En el mundo tendréis aflicción o problemas. O sea, mientras estemos acá, los problemas nos van a acompañar, pero debemos confiar en el Señor, que Él dijo que en Él encontraríamos paz. Problemas tendremos, pero ¿sabe qué? La buena noticia es que Dios también nos quiere usar hoy, ahora, para hacer solución a problemas de otras personas. Vamos a el Evangelio de Juan en el capítulo 6. Una historia que personalmente es una de mis favoritas. Tremendas enseñanzas frente a lo que se convirtió en algún momento en un problema. Quizás desde los inicios de este relato bíblico, cuando Jesús y sus discípulos van a descansar, porque la Biblia señala que no les alcanzaba el tiempo ni para comer debido a la agitada agenda de Jesucristo con sus discípulos. Era mucha la gente que se acercaba, más todavía cuando sabían lo que Jesús venía haciendo, milagros tremendos, el cambio de vida, transformación que el Señor iba haciendo, desarrollando su ministerio. Ahora, esta historia se relata en los 4 evangelios y es bueno poder revisarla desde los 4 para tener una mejor amplitud, una mirada más amplia de lo que ocurre en este suceso que conocemos como la alimentación de los 5.000. Cuando ellos van
a descansar al otro lado, se le adelanta la multitud a Jesús. Eso podemos decir que ya era un problema. A lo mejor ellos estaban cansados, Jesús, sus discípulos, y querían ir a descansar, comer alguna cosa. Sin embargo, la multitud se adelanta y quiere estar con el Maestro. La Biblia señala que Jesús los vio y los vio como ovejas que no tenían pastor. Jesús podía haberle dicho, ¿saben qué? Encontrémonos en otro momento, otro día, en otra oportunidad. Insisto que ya eso podía interpretarse como un problema. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Jesús comenzó a enseñarles muchas cosas. Jesús sanó a los que estaban enfermos y luego los discípulos, en una acción de adelantamiento, ser proactivo, ver, porque probablemente para ellos Jesús no se había dado cuenta que la hora estaba avanzada y que la gente debía comer. Anticiparse a otro problema, cómo alimentar a tamaña multitud que estaba en ese lugar. Era un problema. Y seguramente los discípulos que van a decirle a Jesús aquello, que despida a la multitud, lo hacen en ese sentido de evitarse un problema. Ahora, ese problema iba a ser la oportunidad para que Dios se glorificara. Es que, ¿sabe? Hay muchos problemas que son bendiciones disfrazadas, que tenemos que saber, aprender a conocer, a diferenciar. Hay problemas que Dios permite, ¿sabe? Para mostrar su gloria, para mostrar su poder, para mostrar que Él está con nosotros, peleando por nosotros. Bendiciones disfrazadas de problemas. Aquí hay una. Claro, los discípulos van a decirle que ya es tarde, que despida a la multitud porque van a cerrar el comercio para que ellos puedan comer algo. Sin embargo, Jesús, a través de su respuesta, no les soluciona su inquietud, sino que les genera otro problema más. Jesús les dice, no tienen necesidad de irse. Dadle vosotros de comer. ¡Wow! Un problema, sin lugar a dudas, un problema para los discípulos. Jesús sabía exactamente todo lo que iba a ocurrir. Se lo dice la Escritura, que Jesús estaba probando a sus discípulos. Un problema. Y fíjese que lo que quisiera destacar es cómo alguien que probablemente a los ojos de la mayoría de los que estaban ahí, bajo ningún aspecto representaba solución a ese problema. El Evangelio de Juan, en el capítulo 6, en el versículo 9, describe a esta persona como un muchacho. Es un nene para la historia bíblica. Pero un muchacho, ¿sabe? Se transforma en el precursor, en el medio, para que con la iniciativa que él tiene, quizás ridícula para la mente humana, para la racionalidad, porque desconocemos el número exacto de gente que había en ese lugar. Solamente sabemos que son 5,000 hombres o como 5,000 hombres. Y la Biblia agrega el detalle sin contar mujeres y niños. Entonces es una multitud, no sabemos si de 8,000, 12,000, 15,000 o 20,000 personas, no lo sabemos, lo desconocemos. Solamente sabemos la cantidad de varones que había. Entonces, en medio de este escenario problemático, donde Jesús, a vista de sus discípulos, pareciera haberse olvidado de la hora y haberse entusiasmado predicando y sanando a los enfermos de la multitud, se presenta
este inconveniente, este problema. Pero será este muchacho que con lo mínimo que él tiene, a lo mejor una merienda, una colación, será este muchacho que con su gesto de fe, porque hay que tener fe para esto, hay que tener fe para hacer llegar algo humanamente ilógico, irrisorio, para alimentar a toda esa gente. Hay que tener fe, hay que tener fe. Yo no sé si en una situación similar nos atreveríamos nosotros a decir, bueno, aquí tengo un paquete de galletas, por decir, aquí tengo un par de sándwich. No lo sé, porque a lo mejor lo pensaríamos 2 veces. Entonces este muchacho da un ejemplo de fe también. Pero lo poco que él tiene y lo lleva a las manos de Jesús, ¿sabe? Es el inicio para la solución. Es el inicio para lo que va a ser un gran milagro. Porque los discípulos ya habían visto sus posibilidades. Dijeron, ni con 200 denarios no alcanza. O sea, con el ingreso de 200 días de trabajo, ellos decían, no nos alcanza para alimentar a toda esta multitud. Pero le tengo una noticia. Humanamente y racionalmente, con lo que llevaba este niño tampoco. Pero este niño es parte de la solución a un problema. Y yo quisiera, en el nombre de Jesucristo, alentarles hoy a que nosotros comencemos a hacer solución. Porque hay muchas cosas que a veces por las que oramos nosotros, que Dios ha puesto los recursos, los medios para poder ser solución. Por eso que nos tomamos el tiempo para alentarles, para que abramos los ojos y nos demos cuenta que el Señor es soberano y que puede ocupar eso poquito que nosotros podemos hacer o dar para glorificarse y mostrar su poder. Ese es el ejemplo de este muchacho. Si no alcanzaba, está claro, no alcanzaba. Con esos panes y con esos peces no alcanzaba racionalmente para hacer el milagro. Pero si Dios se glorificaba en eso poco alcanzaría para que esa tremenda multitud se alimentara. Y sabe, a veces nosotros también nos frenamos para poder ser solución a problemas porque decimos, bueno, ¿qué podría yo hacer si en realidad es muy poco lo que yo puedo hacer? Seguramente Dios enviará a otro y voy a orar. Pero en la oración, en ese contacto, en esa comunión con Dios, en eso que no debe ser un monólogo, probablemente el Señor, el Espíritu Santo, nos hable y nos diga qué podemos hacer. Oración y acción. Movernos. Accionar esa fe. Este muchacho accionó la fe. Este muchacho no se quedó orando. Y a mí me llama la atención que Jesús no enviase a sus discípulos a orar. No les dijo, bueno, vayan a orar para que veamos qué hacemos. No. Jesús sabía que iba a ocurrir, pero no los mandó a orar. Porque hay momentos donde lo que hay que hacer es actuar. Hay que aplicar lo que aprendimos, lo que vimos por la fe en la oración antes. Mire, y me estoy recordando del pasaje de Pedro y Juan cuando van al templo a orar. Se encuentran frente a la necesidad de un hombre que estaba ahí a las puertas del templo La Hermosa. Y Pedro no le dice a ese varón, a ver, mira, no tenemos plata ni oro para darte, pero vamos a orar. Vamos a pedir la oración a la iglesia. Y bueno, ten fe que Dios te puede sanar.
No, habían cosas que ya estaban resueltas antes en la oración. La oración estaba presente, vidas de oración. Si Pedro mismo lo dice, lo encontramos en capítulos posteriores ahí en el libro de los Hechos, después de este milagro que ocurre ahí, de este hombre que se sentaba a limosnear afuera del templo. Si Pedro después lo dice, cuando señala y dice que no pueden seguir en la atención social que hacía la iglesia, porque no querían descuidar la oración y la predicación de la palabra. Vidas de oración, vidas de oración, vidas de oración. Ellos podían haberle dicho a ese varón que estaba pidiendo limosna: vamos a orar, quédate tranquilo que nosotros vamos a orar y vamos a ver. Es que la vida de comunión en el Señor, en la oración, también recibimos instrucciones, también escuchamos la voz de Dios, también el Espíritu Santo ahí nos marca lo que vamos a tener que hacer, ahí en la oración, en ese secreto, con el Señor, en esa oración íntima, privada, a puerta cerrada, como Jesús enseñó, en ese aposento, donde nuestro Padre que escucha los secretos nos recompensa en público. Por eso hay momentos donde no podemos decir, bueno, vamos a orar. El problema hay que solucionarlo, el problema está ahí. Teníamos que haber orado antes. Y Jesús nos enseña a tener vidas de oración. Gloria a Dios. Y este muchacho es parte de la solución a un problema. Claro, porque a veces nos resulta más cómodo ante problemas de otros, a veces nuestra propia familia, casi hacer una vista a un lado. O decir, bueno, Dios sabe, y si Dios lo permitió, bueno, ya está. ¿No es cierto? O también vendernos un discurso a nosotros mismos. No, ya voy a proclamar que no hay problema, y listo, y creo que no hay problema. Y la fe verdadera no oculta la realidad. No, ¿ves? Entonces, ¿de cuántas de las situaciones que hoy día nos toca vivir a nosotros, que conocemos problemas de otros, en cuántas de esas situaciones hoy podemos ser solución? Con lo poco que podemos hacer, pero podemos ser solución. La oración puede ser una parte, por cierto, hay situaciones que tenemos que orar, pero ¿en cuántas ya podemos actuar? ¿En cuántas la solución, si no total, parcial, está en nuestras manos? Este muchacho corrió el riesgo de hacer el ridículo, sí, digámoslo, el ridículo, de que se riera el resto de la multitud. ¿Cómo se le ocurre llevar 5 panes y 2 peces? ¿Cómo se le ocurre? Es que cuando tú tienes fe, es que cuando tú te mueves en fe, cuando tú quieres ser parte de la solución, tú no tienes problema, porque sabes que la solución no está en sí en tus recursos, sino que la solución está en que Dios se glorifique en esos recursos, en esa acción que tú vas a hacer, aunque ya has ido varias veces a golpear la puerta, porque sabes que en ese lugar, en esa repartición pública, a lo mejor está la solución. Antes no te han dado buenas respuestas, pero te atreves, en el nombre del Señor, vas de nuevo, ejercitas la fe, porque sabes que no vas solo, sabes que no vas sola, va Dios contigo. Una fe activa, una fe que lleva obras. Y eso es lo que vemos en la vida de este muchacho. Ser parte de la solución. Y gloria a Dios, porque no conocemos su identidad. Es un muchacho, dice el evangelista Juan. Un adolescente seguramente. Es un muchacho, pero qué tremendo ejemplo nos da a nosotros. Para que, nos pongamos de pie y comencemos a ser de solución. Comencemos a ser solución y dejemos de ser problema.
Porque a veces, ¿sabe? Lo que sale por nuestros labios es problema, problema, problema. Y el mundo está lleno de problemas, sin esperanza. Pero los que creemos en Cristo, aunque enfrentamos problemas, aunque en el mundo tenemos aflicciones, nuestro Señor Jesucristo venció al mundo. Y Él dijo: estas cosas os he dicho para que en mí tengáis paz. Seamos solución. Llevemos nuestra oración a la práctica. Porque ahí en ese secreto, en esa intimidad, Dios nos va a dar, el Espíritu Santo nos dará las directrices, la luz de lo que debemos hacer. Por eso que debemos aprender a escuchar a Dios en la intimidad, aprender a escuchar a Dios en su palabra, aprender que todo el poder es de Dios. Y recuerde, Juan capítulo 6, versículo 9. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? ¿Sabe? Eso será parte de la solución. A lo mejor lo que Dios ha puesto a tu alcance, a mi alcance, será parte también de la solución de otras personas que necesitan que nosotros accionemos, nos movamos. Quizás sea poquitito, pero eso poquito en las manos del Maestro se puede transformar en mucho. En las manos del Maestro, con la bendición de Dios, eso poquito alcanza y sobra. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Y si lo fue, te invitamos a que estudies la forma de apoyar nuestro ministerio. Desde ya contamos con tus oraciones. Para comunicarte con nosotros, lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo a nuestro WhatsApp más 549 2604 2042 82 o a nuestro correo electrónico en lineaministerios@yahoo.com.ar. Recuerda que en nuestro canal de YouTube hay más predicaciones para ti. Gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga. Ministerios en línea, dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo.